Pau, pero no sé si te puedes dar cuenta de este estilo, ¿no? De este port, no me puedo parar porque no me poncha la cámara, este producto Se la nacional de pierde la calidad cámara. para el mundo. Ay, Diego, pero en verdad que productos nacionales de calidad para el mundo, pues estamos hablando de palta, arándanos, uvas, espárragos, queridos mangos. Ya, Ah, bueno, pero todo eso que estás mencionando sale de mi queridísima tierra iqueña, por donde corren mis venas. En mis venas ya no corre ni siquiera sangre, corren uvas y espárragos. Y obviamente todo lo que produce mi región Ica, a los que les mando un beso y un saludo que están escuchando y viendo este podcast, es de calidad, pues, Pau. Así que discúlpame, pero me incluyo dentro del paquete. ay, el señor calidad, muy bien, me parece excelente. Pero bueno, como sabes, Diego, con esto me has hecho pensar en que deberíamos conversar un poquito más sobre la importancia de este tipo de productos, ¿no? Y cómo el comercio de esto, su producción, al final es tan importante para nuestro país. Sí, además, por ejemplo, nos hemos puesto a pensar a veces que ha habido un montón de booms, que se exportaba, por ejemplo, las riquezas del Perú para ofrecer al mundo. Y sabías, Paola, te voy a dar unos datos numéricos, ya que no eres la única aquí que maneja los números. ¿Tú sabías que, Tu momento mi RPP. momento, RPP, ¿sabías que en el 2021, o sea, hace un año nada más, nuestras exportaciones alcanzaron más de 56.000 millones de dólares? Ahora, con ese monto es súper, 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 mega, ultra superado con los montos de la pandemia, que en el 2019 fueron 46 mil millones. Ahora, ¿por qué tanta exportación si en teoría está la economía extraña? Tampoco se entiendo. Bueno, las importaciones también son importantes, Ujú. ¿no? Las exportaciones son importantes para nosotros porque nos llegan recursos y las importaciones también porque hay muchas cosas que quizás nosotros no somos tan productivos para Ujú. generar y los podemos traer a otros países. Ponte, no sé, las computadoras o todo lo tecnológico que aquí no lo hacemos tanto, pero en otros países Exacto, sí. y por ejemplo, en la pandemia hemos empezado a necesitar muchos recursos tecnológicos de salud, muchos recursos tecnológicos para poder trabajar en casa. De hecho, nuestro podcast, señoras y señores, empezó a grabarse en pandemia, cada uno en su casa, y yo lo grabé Así desde es. Ica. Y obviamente hay muchas de las cosas que hemos utilizado para llegar hasta sus oídos que no lo hubiéramos hecho si es que no teníamos las importaciones en ese momento. Todo se volvió virtual. Así es, así es. Y así como importamos tecnología, también tenemos que importar algunos insumos para alimentos, ¿no? Eso es una cosa que también es Ujú. importante para nosotros. Exacto. Ahora, una Sí, sí, duda que sí. tienen muchas personas y que no sé si la escuchaste, Diego, por ahí en tiempos de campaña, era, oye, pero ¿por qué tanta importación, no? Y la Sí. típica, ¿por Los qué productores importamos de gamarra se van a papas? quedar sin trabajo. ¿Por qué el Perú, si produce Sí, papas, vamos a importar no, papas? la economía muy abierta, la gente preocupada. Ah, entonces para eso hoy día nos toca desenredarnos. Hola, yo soy Paola del Carpio Ponce Y yo soy Diego Salinas Rocha. y esto es Desenredados. Desenredados. Un podcast coproducido por Redes y RPP, que se escucha y ahora también se ve, señoras y señores. Se ve el producto de calidad, Diego, ¿no? Claro que sí. Para muestra, un botón. Así es. Pero bueno, para entender la complejidad del tema que estábamos comentando y bueno, y la necesidad en verdad de su inclusión en la agenda pública y en lo que conversamos todos nosotros todo el tiempo, hoy nos acompaña un experto, un economista experto en temas de comercio internacional. Él es economista de la Universidad del Pacífico, es gerente de estudios económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú, que es un gremio empresarial que agrupa a las principales empresas exportadoras, importadoras y proveedoras de servicios de diversos sectores económicos como la agroexportación de tu tierra, Diego, Ay, ay, ay. minería, energía, manufactura, retail, digital, un montón de sectores. Así que acá tenemos un montón para aprender. Démosle la bienvenida, por favor, a Rafael Sacnik, espero haber dicho bien su apellido. Aplausos para Eso, él. palmas por favor, el pueblo de Desenredados, para Rafael. Hola, hola, ¿qué Bienvenido. tal? ¿Cómo está? No, gracias a ustedes, Paola, Diego, por la invitación y la oportunidad para conversar de este y otros temas que se tienen. Gracias a ti por venir a desenredarnos. Te quiero hacer una primera pregunta, Rafael. Primero, ¿qué es una economía abierta? ¿Ok? Y si esto incluye a nuestro país, el Perú, la definición que nos vas a dar, por favor. Sí, mira, en términos prácticos, una economía abierta es una economía integrada al mundo. Integrada al mundo no solo por el tema de acceso a mercados, sino también por la atracción de inversiones. Porque recordemos, pues, ¿no? que el comercio es de ida y vuelta. Así como nosotros podemos enviar nuestros productos hacia afuera, ¿no? A los distintos mercados con los cuales tenemos acuerdos comerciales y otros quizás no.
también captamos productos, captamos bienes intermedios, bienes de capital para fortalecer nuestra industria. Y así también captamos inversiones para que capitales extranjeros inviertan, para la redundancia, en nuestro país para explotar nuestros recursos más competitivos, que quizás obviamente pues entre los más conocidos pues tendremos pues la minería, la agroindustria, el sector metal mecánico y así como otros tantos más. Entonces, como economía, como nuestro país, si nos remontamos o quizás hacemos un poco de historia, tenemos que ser conscientes de que hasta la década de los 80 siempre predominó una visión de un Estado intervencionista, desarrollista, mirar solamente hacia adentro, realizar políticas de sustitución de exportaciones, como se le llama técnicamente, ¿no? Toda la industria nacional, Exacto, ¿no? Todo era la Claro. claro, industria. aislarte de las Tanto así importaciones que para hasta promover el prohibieron a local. Papá Noel. Prohibieron, Había Taita Noel en claro, ese se momento. prohibieron muchas cosas con las consecuencias que eso traería luego, ¿no? Que es básicamente pues tratar de generar políticas para revertir la situación como controles de precios, emisión monetaria y otras Ujú. cosas más que resultaron pues golpeando a la economía familiar en todo su conjunto. Es por eso que ahí a partir de los 90, pues, ¿no? Con la nueva constitución y estas reformas estructurales de primera generación, pues se fomentó la inversión extranjera, nos abrimos al mercado, unilateralmente también desgravamos aranceles, ¿no? Nuestra estructura arancelaria era bastante rígida. Hoy en día pues solamente tenemos una estructura de 0%, 6%, 11%, ¿no? Y alrededor del 70% digamos, de todas las partidas arancelarias, llámese los productos, están desgravados en 0%. Entonces, a la fecha, O sea, que no pagan impuestos, ¿eso es lo que no pagan significa? impuesto de importación, así es. El 70% del universo arancelario, del universo de productos que uno pueda comercializar con nuestro país, no pagan impuestos aranceles. Solo un 20% pagan 6 y solo un 8% pagan 11%. Y 11% están ahí, pues, quizás estos productos que son un tanto más sensibles, como las confecciones, como los calzados y demás. Y en el desarrollo, pues, ¿no? Del 2000 en adelante, pues, con estos nuevos herramientas de integración comercial, llámese los TLCs, la apertura y demás, hemos llegado, pues, a la fecha a tener 22 acuerdos comerciales que nos conectan con alrededor de 54 países en el mundo, ¿no? Y siempre eso tenerlo Wow. claro. El mercado, para cualquier empresario, emprendedor, siempre tiene que mirar al mundo. Claro, vas a empezar por tu mercado local, pero la idea es que mañana más tarde puedas sacar los mayores beneficios y mayores retornos en el exterior. Ir Sobre todo, creciendo. claro, sobre todo cuando tienes ese mercado con el cual te conectas por preferencias arancelarias, mayor nivel de acceso al mercado frente a otros países que no los tienen, un mercado que abarca pues el 80% del PIB mundial. Estás hablando de cosas retadoras, ¿no? Ya depende de cada uno, de las capacidades, de los factores internos y externos que te puedan llevar a comercializar con el mundo. Pero que somos una economía abierta, de hecho lo somos. Y no solamente por las cosas, digamos, positivas y los beneficios que le pueda sacar, sino también por los factores externos que naturalmente van a incidir mucho más en tu economía cuando Que estás nos abierta a eso. afectan. Exacto, Claro. como Como la ya lo hemos visto. inflación. La inflación, Ay, no, por una favor, ya no hablemos de pandemia. inflación que estamos. Así es, sí, sí, sí. No. Pero, a ver, Rafael, creo que algo interesante, lo que has dicho, ha habido todo un crecimiento, ¿no? A partir de todos estos varios últimos años, bueno, antes de la pandemia, Sí. sobre todo. Eh, Hay varias historias interesantes, ¿no? Hace Ujú, poco estaba viendo que somos el primer exportador de arándanos, ujú, sí, En el quizás en el mundo. mundo. en el mundo, exacto, quizás no tanta gente llegue a saber las historias de éxito que ha enfrentado el Perú y desde dónde surgimos, ¿no? Porque no es que ya siempre hemos sido súper competitivos en todo. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco algunos casos de éxito, cuánto empleo, cuánto han mejorado la vida de la gente? Al fin del día creo que es lo más importante. Así es, mira, quizás el caso del boom agroexportador peruano sea uno de los más emblemáticos que tenemos para comentar en la historia de nuestro país y que ha servido, Yo soy testigo y que presencial, ha ojo, ¿ah? servido, si lo comentabas, ha servido de ejemplo para otros países incluso. Empresarios de otros países nos han consultado al respecto de cómo es o cómo ha sido ese milagro del boom agroexportador. Y ahí tiene factores, el primero, lo que acabamos de conversar hace un rato, ¿no? El hecho de abrirte a la economía, atraer inversiones. Otro que fue una piedra angular en el desarrollo de la promoción de exportaciones y agroexportación fue la ley de promoción agraria, una ley que te da la flexibilidad para atender los contratos de manera estacionalizada, porque todos tenemos que saber de que no todo el año produces arándanos, no todo el año produces Exacto. perdón, espárragos, no todo el año produces mangos. Entonces, teniendo las capacidades o la posibilidad de poder contratar por campañas, ¿no? Por requerimientos de trabajadores,
se ganaba muchísimo en materia de contratación y reducción de costos. Entonces ahí quizás esos dos, y además de los acuerdos comerciales y el trabajo naturalmente del sector público, Mincetur, Promperú, Senasa como un órgano que certificaba la calidad de los productos, es que el boom agroexportador fue inmenso. Y estamos hablando de un sector que creció en los últimos 20 años alrededor de 15% promedio anual. O sea, Wow. si uno escucha esa tasa de crecimiento promedio anual, que todos los años crece 15%, ya quisiéramos que algún negocio o algún emprendimiento nuestro creciera a ese ritmo, ¿no? Pero Claro, como para ponerlo en contexto, ¿no? Nosotros sí, éramos muy felices de que en algún momento el Perú haya crecido a 7% promedio exacto, anual, ¿no? O claro, sea, eso era exacto, wow. Entonces, exacto. 15 es más del doble. Y claro, este sector ha llegado a crecer en promedio anual 15%. Entonces estás hablando de grandes de generaciones de recursos y riquezas y que eso se tradujo naturalmente al bienestar de la población asociada a este sector agroexportador, digámoslo así, formal. Porque Y existe la y región hay... Ica, hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, llegó a tener o llega a tener hasta el día de hoy 0% de pobreza extrema y pobreza en realidad. O sea, no existen índices Y, de pobreza en la ciudad porque efectivamente, como lo dices tú, hay ciclos ujú. estacionales de cada uno de los productos. Entonces, hay constante contratación y movimiento de flujo económico que también se ve reflejado dentro de las propias empresas pequeñas, las compras y todo lo que va sucediendo en la ciudad de Ica, que creció efectivamente a raíz del milagro de la Pampa de Villacurí, que es donde se empezaron a cultivar todas estas cosas. Así es. Y algo Un... bacán que dijo Rafael, y perdón, y que Sí, sí. estaban diciendo de esta palabra. A mí no me gusta esta palabra milagro en Ujú. general porque siento que hace parecer que las cosas caen del cielo, El ¿no? cielo, claro. La Rosa de Guadalupe casi Claro, nos claro, llega. la musiquita, tan, 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 ¿no? Pero en realidad hubo un montón de chamba detrás, ¿no? O sea, un poco lo que has dicho, Rafael, Completa. es casi algo, es algo muy inusual que ocurra en nuestro país, lamentablemente, que un montón de organizaciones públicas pongan un tema como prioridad, se pongan de acuerdo y trabajen juntas por un objetivo y que además, por el otro lado, el sector privado esté haciendo su parte, ¿no? Y entonces es algo que avanzó con un montón de chamba y años de trabajo. Y, sí, exacto. Y un caso bien bacán, que inclusive le generó una competencia bastante fuerte y dura a la región de Ica, al departamento de Ica, fue cuando los grandes terrenos desérticos del norte, cuando uno viaja, puede ir Sí. por el norte por carretera hace 15, 10, 20 años y todo era desiertos, hoy en día son tierras hábiles para la producción y para la exportación de infinidad de productos. Tal es el punto que La Libertad, por ejemplo, se convirtió en uno de los departamentos de mayor producción de arándanos, ¿no? El Piura, en el caso de las uvas, le hizo la competencia a Ica, ¿no? Y ahí hubo, como La menciona Paola, palta. también, como menciona Paola, un trabajo no solamente del sector público, sino también del privado, investigar cuáles serían la semilla perfecta o que se acomodaría mucho más a estas altas temperaturas, ¿no? Y sacar agua de donde no había, porque es zona desértica. Entonces, ahí hay un trabajo Claro. detrás que naturalmente es un tema de inversión y generación de retornos y nuevamente es un tema de formalidad también, porque los grandes Ujú. descontentos quizás en el agro que hemos vivido en los últimos años se debe a ello, que existe y no podemos ser esquivos a ellos, un sector agrícola informal que, por ejemplo, los trabajadores ganan hasta la mitad o mucho menos de lo que se pueda ganar en el trabajo Sí. formal en el campo. Entonces, ahí es donde naturalmente se generan los contentos y ahí es donde algún día pues esperemos que las políticas públicas actúen para encadenar todos estos trabajadores. Claro, porque efectivamente, como tú lo dices, la política pública está gestionada de tal forma que el trabajador, a pesar de tener etapas estacionales de trabajo, valga la redundancia, pueda recibir los beneficios de ley que le corresponden dentro de la fraccionación del pago. Ahora, yo quiero ir a un punto que también es muy tocado y usualmente también genera descontento, ¿no? Por ejemplo, siempre el rubro textil, por ejemplo, hay 20.000 manifestaciones que salen a decir que no se debe importar tanta cantidad de productos textiles porque somos un país productor de prendas de vestir. Por ejemplo, importamos papa y la gente dice, ¿por qué importamos papa si el Perú es un país donde en el altiplano se puede sembrar, ya ni siquiera en el altiplano? Hay 20.000 formas de sembrar papa en muchas zonas del país. Entonces, la importación está como un cuco a veces, ¿no? Es realmente un mal grande, un mal menor. ¿Cuánto beneficia esto al país? Nos estamos yendo ya para el lado extremo, que es vamos a traer todo de fuera para solucionar todo dentro. ¿Tú cuál es la percepción que tienes, Sí, Rafael? mira,
Partiendo de una premisa quizás hasta académica que muchos hemos escuchado en la universidad, todo país para que crezca y genere recursos, así como tiene que exportar más, tiene que importar más, porque las importaciones son las que Ujú. fortalecen tu industria. Nosotros como país, nuestras importaciones de bienes de capital y bienes intermedios representan alrededor del 80% del total de nuestras importaciones y solo un 20% de consumo. Y si entramos a esos casos, por decirlo de alguna manera, emblemáticos o controversiales al respecto de las quejas y demás, por ejemplo, mencionadas al tema de la papa. Nuestra producción de papa local es de alrededor, te estoy diciendo números quizás hasta el 2021, ¿no? Porque la campaña 22-23 probablemente vaya a ser mucho menor a propósito de todo el tema de los fertilizantes y demás que está afectando, ¿no? Pero la producción local de papa era de alrededor de 5 millones de toneladas. Con eso se abastece al 95% del consumo nacional. Mientras que las importaciones de papa son apenas al menos del 20.000 toneladas. Estamos hablando de 0.5% del mercado es para las importaciones de papas y ojo, y son estas papas congeladas en bastones para una industria Claro. alimentaria o de fast food, por así decirlo, o algún restaurante que quiera tomar esa opción, digamos, de alguna manera para minimizar costos, qué sé yo, ¿no? Para el tema de la presentación de sus platos. Entonces, O sea, es muy claro, puntualizada esta importación, exacto. ¿no? Tiene un sector exacto a donde ingresa. Exacto. Entonces, para encadenar o sumar al productor mucho más alejado, ¿no? digamos, de la costa o de los mercados, tiene que haber un trabajo naturalmente de conectividad y acercamiento de estos productores nuevamente al mercado. Si están tan alejados por el hecho de que venga una persona que les diga, oye, nosotros como país importamos papa, claro, sí, importamos papa, pero es papa congelada y es solamente ni siquiera el 1% del mercado total. Es casi Entonces, un gran pero te mito. quedas con la visión de, oye, ¿por qué importamos papas si somos grandes productores de papa, papa andina, ¿no? Afortunadamente existe, exacto, afortunadamente Exacto. existen empresas que están hoy en día pues produciendo hasta chips y otras alternativas para darle valor, una generación de valor adicional a ese tipo de papas. Entonces, y así, y en el caso por ejemplo, del sector textil confecciones, el sector textil confecciones peruano arrastra un problemas estructurales por años, ¿no? No solamente el tema de la informalidad, la baja capacidad de innovación, y naturalmente también pelean con una competencia desleal asociada a una subvaluación, asociada al contrabando, pero que por años se viene tratando de combatir con las herramientas equivocadas, con herramientas de defensa comercial, con lo que habrán escuchado muchos, con las salvaguardias, con el antidumping, encareciendo las importaciones, o quizás pues mañana más tarde solicitándole al Ministerio de Economía que eleve los aranceles, cuando hoy en día las confecciones y por ahí también el calzado pues son los productos que tienen un arancel de hasta 11%. Entonces, no por el hecho de subir los precios, encarecer los precios, vas a beneficiar a la industria local. Al único que vas a perjudicar es al consumidor que no va a tener las alternativas de compra para acceder a productos quizás de mejor o mayor calidad y que finalmente es él quien tiene que decidir si es que compra una camisa de algodón, ¿no? Y paga a precio o si compra una camisa pues de fibra sintética para trabajar el día a día, ¿no? Hoy en día pues los Claro. peruanos estamos de alguna manera golpeados en cierto modo por el tema de la pérdida de capacidad adquisitiva de nuestro salario real, como se le dice, ¿no? Entonces, estábamos conversando Sí. sobre este tema de que muchas personas temen, digamos, la amenaza contra los productores de textiles aquí en el Perú, de que haya tantas importaciones, ¿no? Y ¿qué soluciones se han ofrecido realmente a ese tipo de problemas? Mira, lo que siempre o por años ha sugerido mucho la industria o cierto sector de la industria nacional, de la mano quizás con un comportamiento político de las autoridades de turno, es elevar los costos de las importaciones, ¿no? Establecer estas salvaguardias o unos derechos antidumping para corregir precios, o inclusive en algún momento se expuso el tema de colocar un arancel mixto por el peso de las importaciones. Todas esas medidas finalmente encarecerían las importaciones en perjuicio del consumidor final y no tendrían ningún beneficio para el productor local, ¿no? El ciudadano que está esperando que de alguna manera mejore su competitividad a propósito de políticas de gobierno. Entonces, O sea, para mí y para Diego, básicamente se nos haría más se caro te haría vestirnos. Eso es lo que ocurriría al exacto, se final te del haría día. más caro decirte porque lamentablemente el productor local no va a estar en capacidad de supuestamente abastecer ese mercado que dejaría el importador por el hecho de que le encarezcan la prenda. Y eso no pasa de la noche a la mañana.
Entonces, esas políticas, digamos, si realmente quisiéramos como país, como gobierno, como autoridades de turno, atacar la subpoblación, atacar la informalidad, se necesita pues un trabajo conjunto entre la SUNAT, el Ministerio del Interior, la policía. Son completamente identificables los subvaluadores. Uno puede bajarse la data de SUNAT y hacer un Excel, un cuadrito, y va a ver que los importadores, muchos de ellos son personas naturales o empresas que se repiten y aparecen y desaparecen de un mes a otro. O sea, ahí no es un tema necesariamente de importar, sino es un tema de que hay gente haciendo malas Exacto, prácticas. es un tema de que hay personas haciendo malas prácticas y colocando estos productos deslealmente en el mercado local, ¿no? Y que están ofreciéndolos, pues, y que además, fuera de ello, también los ofrecen en las veredas de enfrente de las galerías de Gamarra. No hay un control y no hay una fiscalización para nada al respecto de si tú pagas por un servicio que es el tema del alquiler de una galería, sea en el piso 1, en el piso 7, nadie tendría por qué vender de manera ambulatoria en los alrededores pues, ¿no? de estas galerías. Entonces, y ahí es donde naturalmente se concentran esta gran cantidad de productos subvaluados y o de contrabando, y que, o dicho sea de paso, el contrabando pues es otro cantar que se sabe y que ingresan por las fronteras, ¿no? Sobre todo las fronteras de Bolivia, Que tampoco lo que tampoco controlan se bien. controla. Y eso no lo vas a cambiar encareciendo las importaciones formales del Callao. Entonces, allá hay que tiene que tener un trabajo de mediano y largo plazo, apuntando a elevar la competitividad, encadenarlos a cadenas de valor. Porque es que la producción textil hoy en día, las exportaciones están creciendo alrededor del 25% y la producción textil como tal de prendas de vestir también está creciendo alrededor del 20% en lo que va del año? Porque están aprovechando las bondades del comercio exterior, aprovechando el hecho de que China está dejando espacios en el mundo y colocando más y más productos en Estados Unidos. Es básicamente por ello, ¿no? Asociado también naturalmente a la recuperación de la demanda local, ¿no? Ya que estamos asistiendo mucho más digamos, a nuestros centros de trabajo, a nuestros centros de estudio, hay que renovar vestimenta, hay que seguir más. Pero si se sigue pensando que encareciendo las importaciones vamos a asegurar un mercado, una cuota de mercado para la producción local, por ahí no va la cosa. Y ahora, si este tema de las importaciones lo enlazamos a el tema de inflación alimentaria, uno dice, ¿por qué es que seguimos, Justo, eso por qué quería es que hablar. seguimos dependiendo del trigo, del maíz importado? En el caso del trigo, la producción local es de alrededor de, ponle ya máximo, 200.000 toneladas. ¿Ya? Y eso es el 10% de la demanda local, porque tú localmente necesitas alrededor de 2 millones de toneladas. Entonces tú me dices que mañana más tarde vamos a producir esos 2 millones de la noche a la mañana. No, no va a ser así. En el caso del maíz, que el maíz pues todos sabemos que es el 80% del costo de la producción de la industria avícola. Tú produces alrededor de, ponle, 1 millón de toneladas al año y tus importaciones son del orden de casi 4 millones de toneladas. Entonces, si no tienes el campo o la productividad o el know-how, no sé, para producir más, ¿de dónde quieres? O sea, ¿quieres bloquear las importaciones para encarecer más la producción, ¿no? Y de alguna manera generar escasez. Ya hoy en día que tienes tanta, digamos, efecto inflacionario a propósito de los bloqueos y el conflicto, digamos, geopolítico que se tiene entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que están elevando los precios en el caso del trigo particularmente. Entonces, si realmente quisieras atacar o realizar políticas de seguridad alimentaria, y por ahí si algún día pues nos quitamos el estigma de la ciencia, detrás de los alimentos, pensemos ya naturalmente en la biotecnología, ¿no? Como país tenemos una moratoria de años por el hecho de la fabricación y producción y uso de semillas genéticamente modificadas, que ya sea en maíz, en trigo, en lo que fuera, te podría dar un mayor rendimiento por hectárea. No lo hacemos, otros países ya lo hacen. En el caso de la soya, países vecinos lo hacen y nosotros consumimos el aceite que se produce con esa soya, lo importamos. Entonces, ahí quizá pues ojalá mañana más tarde algún gobierno pues pueda tomar conciencia al respecto de que si realmente queremos pensar en seguridad alimentaria, tenemos que abrir el abanico de oportunidades y ahí también debería estar la ciencia, más allá del tema de elevar la competitividad en el campo.
Antes de ser autocensurado, querido Rafael, por el programa que estoy utilizando para grabar este podcast, yo justamente quería hacer un poquito de hincapié en lo que estabas mencionando sobre las industrias alimentarias, porque efectivamente ese es otro gran cuco que aparece. Por un lado, vamos a alejar desde aquí a los troles antitecnología, antibiociencia, que van a aparecer así como ahí por todos lados. Pero por otro lado, efectivamente estamos en un escenario que tampoco nos deja muchas posibilidades, ¿no? Porque se avecina la crisis de los fertilizantes, que de hecho ya está empezando a tener efectos. Se avecina una crisis alimentaria. Y yo me acuerdo que el día un día llamé a mi abuela y me dijo que por la guerra de Rusia con Ucrania el pollo iba a aumentar su precio. En ese momento yo pensé que ya a la pobre le había cruzado los chicotes y estaba mal, pero no era así. Efectivamente era uno de los principales. Mamaluz tenía razón. Ahora, también lo mencionabas en la industria alimentaria, en la industria textil, lo veíamos en la industria agropecuaria. Ahora, vamos ya a la parte un poquito más estructural. ¿De qué forma el Estado tiene que ver con todos estos problemas que se están generando? Tenemos un poco de inestabilidad, bueno, un poco, Sí, por claro. decirlo amablemente. Tenemos bastante inestabilidad política. Un saludo para nuestro presidente y todo el Congreso de la República. Y los 70 ministros. Y eso naturalmente ya lo hemos ido viendo nosotros aquí. Los 70 ministros también. Iba a hacer una analogía que iba a ser censurada, así que mejor no voy a hacer la analogía. Pero mi pregunta es, ya sabemos que efectivamente la inestabilidad política puede subir o bajar el dólar y esto genera un hábito de compra distinto, pero ¿cuál crees tú que sería una salida viable por parte de las entidades estatales para poder ¿O cuánto está mejorar afectando al este sector panorama? también, ¿no? En este momento, esa inestabilidad? Sí, A ver, digamos esta crisis de gobernabilidad por la que estamos, y hay que hablarlo así de claro, porque como menciona Paola, pues tiene 70 ministros en lo que va del año. En el caso de agroexportación has tenido 6, con 6 cambios ministeriales. La cabeza del sector es poco confiable realizar inversiones. Más aún si en el caso pues claro. de lo que conversamos de esta ley agraria, que no se tiene una definición al respecto de sus actividades y bajo qué contextos contratarías. Tienes acciones como la imposibilidad de poder terciarizar de manera formal, que también afecta no solamente al agro, sino también a la minería. Tienes por ahí pues la desidia o la falta de capacidades para manejar conflictos sociales asociados a las industrias extractivas, llámese minería, llámese Exacto. hidrocarburos. En el caso de hidrocarburos, no tiene, a la fecha tienes creo que proyectos de exploración y explotación por alrededor de 300 millones de dólares, cuando antes Tenemos de que pandemia importar tenías porque no hay casi de otra. 1000. Exacto, o sea, no tienes la previsibilidad para asegurar Y temas. quizás con lo que voy a decir, Sí. me puedo equivocar ustedes aquí que son los especialistas además en números, pero yo también tiendo a pensar que en vista de las constantes o los constantes pedidos de vacancia, el presidente lo que hace cuando aparecen conflictos sociales es dar discursos un poco populistas que lo que hacen es, en teoría, darle la razón a un grupo cuando en praxis no puede suceder lo que promete tanto en el sector agrícola como el sector minería, etcétera, 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 ¿no? Es que se viene jugando muchísimo con las expectativas de la población y eso es peligrosísimo, porque ya sabemos lo que sucede cuando juegas con las Ni expectativas mi de la ex jugó tanto población. con mis Se vivió en los expectativas como el 80, en el gobierno está ochenta y jugando con las cinco, ¿no? mías, ¿no? Entonces, algo así, algo así. Entonces, ya llegas a un punto de colmo en el cual dices esto se acabó y empiezan esas iniciativas Patear radicales el de tablero, cambiarlo volvamos a todo un solo comenzar. plomazo, de que la nueva La segunda, constitución, ¿no? tercera, Patear quinta el reforma agraria se tablero. habla ahora, ¿no? Aparecen por todos lados. Claro, exacto. Entonces, tú dices, ¿qué reforma? ¿En qué concepto planteamos esas medidas que se están poniendo como Claro. reforma? ¿No? Con mucha ligereza, en realidad. Entonces, ahí, naturalmente, pues, tenemos el tema de que las expectativas empresariales de acá a 6, 12 meses no son las deseables, ¿no? No hay confianza empresarial, eso lo viene mencionando el Banco Central. Hace poco han salido expectativas de las familias que en los próximos 6 meses, 12 meses consideran de que su situación no va a mejorar e que incluso empeoraría a propósito pues de 2023, que sería bastante duro, sobre todo a propósito de la crisis alimentaria y una guerra, ¿Y digamos, entre cómo? Rusia y Ucrania que no sabes cuándo va a terminar y sus efectos van a seguir ahí. Y tú necesitas políticos, necesitas autoridades que sepan mermar los efectos de eso, ¿no? Que eso va a estar ahí y todos, la región lo va a sufrir.
pero si no tienes las capacidades dentro de los ministerios, dentro de los estamentos técnicos que sepan Acá sortear les ello, gusta pues potenciar las crisis, no estamos de mal en mermarlas. peor. Rafael, yo quiero hacerte una pregunta así, Sí, medio idílica. Si el día de hoy nosotros te pusiéramos la banda presidencial y tienes 24 horas, algo así como esta serie antigua de Fox 24, para poner un poquito claro. paños fríos o al menos planes de contención frente a las crisis que estamos teniendo, ¿cuáles serían las acciones que tú tomarías que podrían ser un poco inmediatas y por otro lado viables para enfrentar esta crisis que se está avecinando? En lo que respecta al sector comercio exterior, lo que necesitas es asegurar esos crecimientos, esos buenos resultados que tuviste hasta antes de pandemia, ¿no? Inclusive estos últimos años quizás de recuperación. Y eso se da pues liderando el sector y articulando con otros ministerios, o sea, poniendo las cosas en claro. Queremos trabajar en comercio exterior, queremos seguir siendo pues un ejemplo en materia de política comercial, de apertura, integración con el mundo. Conectividad, puertos, aeropuertos, mejoramiento pues de la Logística. logística, claro, la logística portuaria, fortalecer inclusive las autoridades como el SENASA, que hoy en día sigue trabajando como si estuviéramos en el año 2000 en materia de recursos. Son sumamente calidosos y hacen bien su trabajo, pero son las mismas, digamos, número de personas, por decirlo así, que trabajan para el mismo nivel de exportaciones y ustedes lo decían en la introducción. Hemos pasado de cierto monto de exportaciones a un récord de 56.000 millones, pero con el mismo número de personas y Exactamente. capacidades Con la misma exacto, cantidad de con el mismo personas capital ahí. humano en el sector público. Entonces hay que de alguna manera pues priorizar acciones en distintos sectores para fomentar y asegurar el crecimiento pues no del sector comercio exterior, y en manera general pues lamentablemente vamos a depender pues que se deslinde de esas políticas o ideologías o intenciones pues no de bloquear la inversión privada, de esos enfrentamientos que se tienen entre el público y el privado, de que el privado es el malo y nosotros somos los buenos y que te voy a dar bonos y ayudas y demás, que sabemos que va a ser difícil, ¿no? Y si algún día, mañana más tarde, alguno de nosotros o alguien entendido en la materia, pues quiere hablarle realmente a la población, hay que ser sinceros. De la noche a la mañana no vas a cambiar Exacto. nada, en el corto plazo no vas a cambiar nada, o sea, tienes que ser realmente Y sincero. nosotros nos toca como ciudadanos también ser conscientes de Sí. eso, ¿no? Porque vienen y nos prometen todo y al toque ya vamos, no, pues no. O sea, también tenemos que ser bien conscientes de E la realidad. incluso recordemos que las reformas o las acciones, las políticas que se realizaron en el 90 recién se han cosechado en el 2000, 2005, ¿no? Incluso esos cambios fueron impopulares en su momento, ¿no? Ya políticamente pasó lo que sucedió en los 90, 95, la permanencia e interpretaciones ¿no? de la Constitución para que se mantenga el señor Fujimori, pero porque naturalmente él, por decirlo coloquialmente, él quería comerse el jamón, quería Claro. ver los resultados. No se ven los resultados no se ven de la noche a la mañana. Entonces, si queremos hacer grandes cambios, por ejemplo, en educación, en salud, que mucho se habla de eso, que lo que hagas hoy recién vas a ver el fruto pues en 5 o 10 años en materia de cambios en estamentos, en reformas. Cosas que puedes hacer directamente: infraestructura, mantenimiento, dotación de capital, de enfermeros, en el caso de salud, doctores, cosas rápidas, sí. Pero realmente la solución o los cambios o mejoras en indicadores, por así decirlo, que muchos evaluamos, pues no, lo vas a ver mucho más tarde. Y creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, los goles no se meten inmediatamente. Y también una reflexión quizás ya más mía, pero basada en lo que ha dicho Rafael, es un poco, bueno, qué difícil fue construir, ¿no? O sea, fue todo un proceso que demoró años en que logremos ver todos estos resultados, toda esta generación de empleo, todo este bienestar, pero también qué fácil es destruir, Exacto. ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y muchas veces, y yo creo que lo decimos con sinceridad, ¿no? Mira, hemos salido de peores, hemos salido, lo logramos. Y sí es verdad, yo sí creo que como país somos capaces de sobreponernos a las crisis y Sí, eventualmente vamos a salir de esta y de lo que nos toque salir, pero toma tiempo, no hay que minimizar el costo que implica salir de las crisis, es un largo aliento, ¿no? Y ya como así para ir es. terminando, porque tristemente se nos ha acabado el tiempo, Rafael, con toda esa conversación tan interesante y además tan positiva, porque todos nuestros otros episodios hemos estado Dios hablando mío. de puras crisis, así como que la inflación, la crisis global, ¿no? Y esto por lo menos hay varias cosas Claro. positivas que resaltar. Antes de grabar estábamos conversando y ahorita estabas hablando de la infraestructura.
de los aeropuertos. Yo creo que muchos no saben qué está pasando con los aeropuertos en regiones. ¿Qué está pasando por ahí? Los aeropuertos regionales, ya por el tiempo, naturalmente, pues requieren de mejoras cuyas habilitaciones dependen de las autoridades, del gobierno, ¿no? Y si no se dan esas habilitaciones, esa luz verde, como se le conoce, vas a tener, como has tenido en Arequipa, un cierre por 2 días, en Juliaca por 10, 15 días, o sea, el tema de, por ejemplo, lo Se pierden mínimo, que es millones. el recapeo de las pistas, ¿no? Que es el tema de reencaucharla, por decirlo de alguna manera, las pistas, se tiene que hacer, pero necesitas una habilitación, no lo puedes hacer de un Claro. solo plomazo, el concesionario no lo puede hacer y todo, necesita digamos, nuevamente una luz verde, una adaptación. Y si no se dan, pues estamos peligrando, pues quizás desde el próximo año cierres, por ejemplo, en Chiclayo, no sé, se imaginan, en Cajamarca. Entonces, ahí también hay que poner el foco en el asunto, no solamente el sector transportes y comunicaciones, sino también el sector Claro. comercio exterior, ligado al turismo, ¿no? Entonces, como les decía hace un rato, muchos de los ministerios tienen que hacer un trabajo conjunto si lo que quieren es pues, fortalecer y asegurar beneficio para todos los peruanos, en este caso en el turismo, en el comercio exterior, ¿no? Y también, qué duda cabe, hay un gran actor que realmente que sí podría hacer cosas directamente porque está mucho más pegado al ciudadano, que son los gobiernos locales, las municipalidades. Cuentan con enormes recursos y si no cuentan con las capacidades, pueden levantar la mano y acudir a organizaciones, no sé, como por ejemplo COMEX, redes u otras tantas más privados, si es que no son escuchados por el Ejecutivo, ¿no? Por el gobierno de turno, para hacer las cosas. O sea, nadie nace sabiendo, y mucho menos quizás en el interior del país que puedan o no tener las Claro. capacidades para gestionar grandes recursos asociados a estos grandes crecimientos, ¿no? Porque uno dice, ¿dónde están esos 21 años de crecimiento ininterrumpido hasta Yo antes de no la los veo, pandemia? te dicen, ¿no? Si no los veo, no tengo ¿Dónde salud, está el no tengo canon en educación, el no tema tengo minero, seguridad, no? dónde está el canon? Dónde está esto, lo otro? Ellos quizás, las municipalidades y gobiernos regionales, pero más las municipalidades son los que pueden hacer, digamos, transformar la vida del ciudadano con mayor acceso a servicios de calidad. No se da, porque ya sabemos lo que sucede en el interior del país, pero en algún momento alguien que tomara el toro por las astas y unos pequeños cambios en la ley de regiones y algo se podría hacer, ¿no? La Mensaje para todos descentralización. los Sí, entrantes, bueno, ¿no? sí, qué importante porque creo que nos has dado como varios puntos que el gobierno en sus diferentes Sí, niveles tiene y puede priorizar, ¿no? Y bueno, quizás sumirse un poquito menos en crisis políticas, sin dimes y diretes y empezar a hacer ojalá, política Así justa es. al final del día. Bueno, queridos, hemos llegado al final del capítulo de hoy. En verdad te hemos aprendido un montón, Rafael. Muchas gracias por tu tiempo y por venir a desenredarnos. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad y felicitaciones por este tipo de espacios u otros y a todo el equipo de redes, pues, ¿no? Por difundir información, evidencia, que eso es lo que más necesitamos los ciudadanos para tomar decisiones, para elegir a un votante, para fiscalizar inclusive desde nuestros espacios, ¿no? Y qué bueno que lo vengan haciendo bastante bien. Muchas gracias a ti, Rafael, por haber venido a desenredarnos. Y además, pregunta, si las personas, así como yo, te queremos hacer más consultas o queremos leer mucho más de lo que tú estás compartiendo, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? La verdad que no soy muy activo en ese sentido de difusión personalizada, por así ¿Dónde te decirlo, O a encontramos pero para Comex, o tener a datos? Comex. exacto, eso les iba a decir, ¿no? El equipo de Comex Perú es el que genera pues todas estas evidencias y todas las cosas que les contamos a ustedes, ¿no? Porque uno puede ser quizás como quien dice el rostro visible y comentar las cosas, pero son los chicos los que están por detrás, los que generan, ¿no? Y naturalmente, pues tanto en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, como @Comex Perú, ahí publicamos todos nuestros informes y reportes anuales, trimestrales y el semanario, pues que nuestra, como quien dice, la voz en nuestra institución, que todos los viernes sale ahí y estamos ahí en todos los temas y, digamos, ya no solo en comercio exterior, sino en políticas públicas en general y sobre todo nuevos temas que nos convocan como los que hemos conversado, ¿no? Salud, educación, turismo, ojalá en un momento podamos tener el espacio también de hablar de tecnología, que hoy en día la tecnología tiene un reto bastante grande sobre todo el Muy tema grande. regulatorio. Ojalá pues nuestros congresistas no se metan tanto en el tema de regulatorio porque pueden entorpecer las cosas aún más, pero ya quizás eso puede ser para un tema más Para adelante, variar, para variar. No te preocupes que nuestro cuasi Perú legal nos va a brindar económico. episodios de por Sí, vida. Temas seguro, nunca seguro, faltan, seguro. Rafael, eso sí, Así es. Seguro, Lo que seguro. falta es tiempo para grabar. eso Claro, sí. claro. Bueno, eso es todo. Amigos, hasta el próximo episodio de ¡Desenredados! Cuídense. Ya
sabes. Compren su mango, su Cuídate. Chao, chao. espárrago, su paltita. Compra tu fertilizante. La palta feliz, la palta feliz.